Buenos días a todos. Hoy tenemos aquí a Horacio Spector. Es un placer tenerlo en Girona por primera vez. No hacemos normalmente grandes presentaciones y menos en el caso de gente que tiene una trayectoria como la de Horacio. Es un teórico que yo sigo desde hace muchísimo. Yo estudiaba la carrera de grado, ya lo conocía. Y además es la clase de teórico del derecho que a mí me gusta, que es que aprovecha la teoría del derecho no para seguir haciendo teoría, sino para aplicarla a problemas concretos, ¿no? Desde inicio temas como la autonomía, todos los problemas en teoría moral sobre consecuencialismo, deontologismo, ha abordado además de modo muy temprano cosas como análisis económico del derecho. En Argentina en aquel momento había poquísimo, si acaso algo, cuando sacaste el libro editado. También ha trabajado temas que estábamos discutiendo ahora sobre causalidad, ha hecho contribuciones importantes sobre la distinción entre actuar y omitir, también en distintos momentos de su carrera, ha vuelto sobre el tema. En fin, hay todo un montón de trabajos de muchísimo valor en teoría del derecho, filosofía política. En teoría del derecho, claro, problemas de la autoridad del derecho, en parte debido también a que fue en tu estancia postdoctoral fue Joseph Ras tu supervisor, ¿no? Nada menos que Joseph Ras. En fin, que hay muchísimos trabajos que pueden ser de interés para muchísima gente en un grupo heterogéneo como el nuestro. Basta con revisar la lista de bibliografía y seguro que va a haber temas o trabajos que les interesan muchísimo. En esta ocasión lo tenemos para presentar un libro que acabo de publicar con ensayos sobre derecho, moral y política. Lo tiene ahí también Horacio. Y aquí se reúnen varios trabajos, algunos de ellos publicados previamente en inglés, sobre teoría moral, teoría constitucional, distintos temas. Como es básicamente su biografía intelectual, el libro es una buena muestra de ello. Creo que vas a hacer una presentación como general del libro y luego te centrarás en alguna parte del libro, ¿no? Correcto. Vale. Normalmente la dinámica que hacemos son unos 45 minutos, puede ser un poco más si necesitas, y luego abrimos al debate. En todo caso, muchísimas gracias, Horacio, por estar aquí. Reitero, es un placer y es tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la presentación, que no fue una gran presentación, como dices, pero sí fue muy generosa y muy exacta, de modo que te la valoro y la agradezco. Y también les agradezco a todos ustedes la presencia y el interés en lo que pueda decir hoy. Efectivamente, este libro se acaba de publicar hace pocos días en Buenos Aires. La idea del libro en realidad no fue mía. Debo decir que no había pensado en sacar un libro. Fueron dos brillantes colegas jóvenes de Argentina, Leandro Díaz y Ezequiel Monti, los que tuvieron la idea de abrir una colección de filosofía del derecho en esta editorial de Buenos Aires, y entonces me ofrecieron a mí y a otro jurista alemán iniciar la colección con dos libros. El otro libro es de Erich Hindendorf sobre la vida y obra de Hans Albert, y me resultó muy agradable porque Hans Albert también fue mi mentor cuando estuve en Alemania, así que compartir, digamos, el lanzamiento de la colección con un libro sobre Hans Albert me resultó personalmente muy gratificante. Y la realidad es que tenía muchos ensayos, prácticamente todos, salvo alguna excepción, publicados en inglés, en revistas o en colecciones, y estaba con la idea de que en algún momento tenía que pasarlos al castellano, pero no encontraba el tiempo, ni tampoco conocía tantos traductores que pudieran hacer este trabajo. Entonces, por una razón o por otra, el tema se iba demorando, y cuando vienen Leandro y Ezequiel con esta idea me pareció excelente, así que, sobre todo porque ellos tomaron el trabajo de edición de los artículos, y designaron a un conjunto de traductores, juristas jóvenes, que voluntariamente, digamos como pro bono, simplemente por contribución a la profesión, decidieron traducir todos los ensayos al castellano, traducciones que son complejas porque muchos de los ensayos son técnicos sobre temas muy diferentes. Entonces, bueno, esto significó un alivio enorme.
La colección se comercializa en España, según dicen los dueños de la editorial, Marcial Pons. No lo he comprobado, así que habrá que ver, digamos, si eso es real o no. ¿Cuál es la naturaleza de este proyecto? Es decir, ¿cómo está organizado el libro? Había razones de espacio y entonces tomamos los últimos 15 años de trabajos míos, no todos porque no era posible por razones de espacio, una selección, un subconjunto de esos trabajos, y en realidad la selección estuvo a cargo de los editores y también mía, pero fue una especie de negociación. Los ensayos que están ahí no son todos los ensayos publicados en los últimos 15 años, todos fueron publicados en inglés y todos han sido traducidos. Leandro y Ezequiel tuvieron la buena idea de organizarlos en 3 partes: teoría moral y jurídica, teoría política y constitucional y teoría general del derecho. Entonces, como hacemos una presentación de un libro, pero en este caso lo presento yo mismo, no hay otro presentador, se me ocurrió que la mejor forma sería dividir esta exposición en 2 partes. Una primera parte en donde les narro, como estoy haciendo ahora, la naturaleza del proyecto, qué es lo que contiene el libro en forma genérica, y me refiero a cada uno de los temas, a cada uno de los ensayos, digamos, en forma muy somera, simplemente para que sepan de qué se trata y si a alguien le interesa pueda obviamente leerlo y ahondar. Y después en la segunda parte voy a dedicarme un poco más, no con total profundidad porque no habría tiempo, a uno de los ensayos, o tal vez 2, pero sobre todo uno sobre causalidad. Un análisis filosófico de la causalidad y su aplicación a problemas jurídicos y a problemas morales. Elegí el tema de causalidad porque entiendo que hay juristas civiles, a Diego le interesa el tema de la causalidad. En Pompeu Fabra, anteayer, elegí el tema de derecho constitucional, sería otra posibilidad, pero bueno, espero que les pueda interesar el tema de la causalidad y esta es la elección. Entonces, en la primera parte del libro, en la teoría moral y jurídica, hay 3 ensayos. Les cuento entonces rápidamente de qué trata cada uno de ellos. Un primer ensayo tiene que ver con la explotación laboral, el concepto de explotación. Como ustedes saben, es un concepto que no sé si se origina, pero al menos fue introducido como tema importante en la teoría política y económica occidental por Karl Marx. La noción de explotación está asociada en la filosofía de Marx con una teoría particular del valor, la teoría del valor-trabajo. Es una teoría del valor que con el giro marginalista fue desechada, hoy en día no es aceptada por la teoría económica, en el modelo que se llama neoclásico, y hay obviamente siempre ha habido durante mucho tiempo diferentes intentos por presentar una concepción de la explotación que fuera independiente de la teoría del valor-trabajo. Es un intento que han hecho economistas y también filósofos. Muchos de estos intentos yo los discuto, los analizo en el ensayo. Es obvio que el hecho de que no tenemos la teoría del valor-trabajo y no tenemos una teoría marxista sobre las relaciones entre las clases sociales, hoy en día esas ideas no gozan de popularidad en diferentes ámbitos. Esto no significa que no haya explotación, ¿no? En el caso más sencillo, digamos, de libro de texto, si hay un empleador como un opcionista que es el único que compra trabajo en un sector o en una cierta comunidad, obviamente el monoopcionista va a fijar las condiciones de trabajo, incluyendo el salario, aprovechando esa ventaja, ese control de mercado que tiene, y esto obviamente es lo que podemos llamar explotación del poder de mercado. Y hay otros intentos que han hecho filósofos que podríamos llamar neomarxistas, ¿no? O marxistas analíticos, un poco en la tradición de Jerry Cohen, para tratar de rescatar esta noción de explotación. Muchos de estos intentos yo los discuto porque presuponen que el explotado es una persona vulnerable y que está, digamos, en el último estrato socioeconómico.
casi como si fuera una condición necesaria del concepto de explotación. Y yo discrepo con eso, pienso que la idea de explotación se puede dar en diferentes niveles socioeconómicos y que un profesional puede ser explotado también, dependiendo de las circunstancias. Un académico puede ser explotado, etcétera, etcétera. Claro que obviamente en el caso extremo un trabajador no calificado va a ser explotado en un grado mayor, pero si hay un único concepto de explotación y uno lo puede cuantificar, entonces lo puede aplicar en diferentes ámbitos, como uno hace con el concepto de libertad, ¿no es cierto? Cuando hay interferencias con la libertad o lesiones a la libertad, el esclavo es el caso extremo, el caso paradigmático, pero hay otros casos menos extremos en donde las personas carecen de libertad, sin llegar a ser esclavos. Entonces, lo mismo me parece ocurre con el concepto de explotación. Uno puede ser explotado sin llegar a ser tan explotado o tan extremadamente explotado como un trabajador en un taller clandestino, en un sweatshop, en algún lugar, digamos, del tercer mundo, propiedad de una corporación internacional. Sin llegar a ese extremo, hay otros grados de explotación. Y esta sola intuición ya es incompatible con muchos de los análisis que están ofrecidos. Entonces lo que hago aquí es introducir la teoría de la utilidad esperada, las nociones de teoría de las decisiones y algunos conceptos de las finanzas, como el concepto de un portafolio, es decir, de una estrategia para diversificar riesgos que tienen los capitalistas, y contrasto la posición del capitalista con la posición de un trabajador, mostrando que el trabajador no tiene la posibilidad de diversificar riesgos o la tiene en un grado mucho menor. Y entonces lo que ofrezco es una teoría basada en el riesgo, en un modelo en el cual tenemos capitalismo pero sin medidas de seguridad social. En ese caso se ve con claridad el concepto de explotación, pero en otros ámbitos donde hay medidas de seguridad social se va a ver en menor medida. Este trabajo en realidad es un poco, quizás a algunos les pueda resultar sorprendente, porque continúa otro trabajo que había publicado muchos años antes sobre fundamentos filosóficos del derecho del trabajo, del derecho laboral, que fue el resultado de una conversación entre unos compañeros de la universidad, un economista y una politóloga, que no se ponían de acuerdo acerca de si había una fundamentación del derecho laboral y cuál era. El economista decía no hay ninguna fundamentación, simplemente son trabas al movimiento de los mercados, y la politóloga decía obviamente, bueno, se trata de proteger a los trabajadores. Yo aparezco justo, salgo de mi oficina y me preguntan, Horacio, ¿cuál es el fundamento del derecho del trabajo? Me cuentan lo que estaban discutiendo y me sentí, digamos, sin herramientas para darles una respuesta mejor de la que estaban ellos mismos manteniendo. Y después de eso dije, en realidad he leído mucho sobre filosofía política, marxismo analítico, pero no he leído sobre este tema, sobre fundamentos filosóficos del derecho de trabajo. Y ahí escribo ese artículo que, según los organizadores de la conferencia en la que presenté este trabajo, inicia modernamente, porque tenemos trabajos clásicos como Hannah Arendt, etc., esta idea de una fundamentación filosófica del derecho laboral a la luz de la filosofía analítica contemporánea, no moderna. Los otros dos trabajos de esta primera parte, el de causalidad y el de acciones y omisiones, continúan, digamos, una línea que había iniciado en la tesis doctoral sobre fundamentos del liberalismo y la idea de derechos negativos y derechos positivos, y cuál es el papel de la distinción moral entre actos y omisiones en la filosofía política. Digo algo sobre el trabajo sobre la simetría, que se incluyó en un volumen en homenaje a Michael Moore. Con el correr de los años vi con mayor claridad cuáles eran los problemas de la tesis doctoral. La realidad es que, como a todos nos pasa cuando uno escribe la tesis, tiene una claridad relativa, ¿no? Uno escribe medio en un ambiente brumoso, y con el tiempo se va aclarando. Una vez que uno la presenta y le dan el título de doctor, uno se va dando cuenta de cuáles eran los problemas y lo va viendo con mayor claridad, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo y la distancia, me di cuenta de cuáles eran los diferentes argumentos,
entre las acciones y omisiones y distingo entre los argumentos causales, los argumentos intuitivos y un argumento que llamo argumento trascendental, que es un argumento que en realidad formó parte de una conversación con Carlos Nino, que era miembro del Tribunal Doctoral, y había un problema de comunicación. Carlos tenía un insight que yo comprendía hasta cierto punto. En realidad creo que lo comprendía bien, pero la respuesta que le daba no era totalmente efectiva. Con motivo de escribir este trabajo y recordando todas esas conversaciones, me di cuenta de este argumento trascendental que en realidad aclara la discusión, ¿no? Y muestra que había un insight, aunque creo que el insight está mejor recogido por esta idea de un argumento trascendental, y la idea es que si un sistema moral prescinde totalmente de una distinción entre actos y omisiones, como distinción ceteris paribus, entonces se diluye la idea de responsabilidad individual. O sea, en última instancia, la simetría entre actos y omisiones tiene que ver con la responsabilidad individual, con no colectivizar la responsabilidad. Hoy en día, claro, lo veo con más claridad, luego de haber tomado contacto con Coase, a pesar de que el famoso artículo de Coase ya tenía unos años cuando yo trabajaba en estos temas. En la Universidad de Buenos Aires en esa época no era conocido prácticamente, tampoco en muchas facultades de Derecho del mundo no era conocido, más bien conocido en los ámbitos económicos. Pero mirando, digamos, esta cuestión de una perspectiva coasiana, pues no se trata, digamos, de no externalizar el costo social, de internalizar las consecuencias de las acciones, y en el fondo, cuando uno mira esta discusión con una óptica coasiana, se aclara todo, ¿no? Y se ve con mayor claridad, y es lo que trato de hacer. El segundo artículo, que es el análisis de la causalidad, parte de una conferencia en donde Judith Jarvis Thomson presentó algunos problemas. Era una conferencia en homenaje, en donde se discutía y se homenajeaba la obra de Hart, en Cambridge, si mal no recuerdo. Y compartimos la conferencia con un eminente especialista en temas de causalidad, especialmente en derecho civil, Richard Wright, con quien me une una relación de amistad. Thomson presentó una serie de problemas, de argumentos, que me parecía que se podían resolver, y empezamos a trabajar con Richard sobre el tema de la causalidad. Él es un gran defensor del enfoque INUS, NES, que ahora lo voy a tocar. Finalmente él presentó su trabajo y yo presenté el mío, y en el mío trato de hacer un cambio al enfoque NES, que lo llamo MMTS, y pronto les voy a contar un poco más de qué se trata. En la segunda parte de teoría política y constitucional, los editores seleccionaron dos ensayos, uno sobre 4 concepciones de libertad, en donde en lugar de tratar de reconstruir o de hacer un análisis filosófico, más bien me dedico a la historia de las ideas, actuando como un arqueólogo más que como un profanador de tumbas, y discutiendo esta idea de los republicanos de que hay un tercer concepto de libertad que habría sido olvidado a través de la influencia o por la influencia de Hobbes. Discuto eso y digo que es una exageración. Sugiero que la noción fue absorbida por el liberalismo, y en realidad agrego un concepto, distingo 4 nociones de libertad, y cada una de las 4 a su vez tiene subdivisiones, de modo que el universo de las concepciones de la libertad es mucho más amplio, y también distingo entre 2 nociones de libertad diferentes. El ensayo creo que hace un aporte, y en realidad es importante para todas las áreas del derecho, porque el tema de la libertad aparece en derecho constitucional claramente, pero también en derecho laboral. También uno puede ver, digamos, la explotación como una forma de dominio o de control, y en muchas otras áreas, en el derecho de familia, en las relaciones entre los géneros, estructuras patriarcales, etcétera. Como bien, bueno, John Stuart Mill lo sugirió con la sujeción de las mujeres, o sea, también en los temas de género se puede ver el concepto de libertad, o sea que tiene importancia en diferentes ámbitos.
En el otro trabajo continúa una idea que es la de establecer diferentes alternativas para el control de constitucionalidad. Ahí parto de la idea de que los derechos constitucionales son derechos morales, es un supuesto de ese trabajo, y analizo la noción de protestar o quejarse por la violación de un derecho moral y cuál es el derecho procesal que tiene quien se queja. Y entonces digo que el derecho procesal es a obtener una respuesta neutral y razonada, y en el trabajo analizo todas las consecuencias de esto y exploro alternativas institucionales que están disponibles, pero que normalmente quedan como, digamos, relegadas por la idea del control de constitucionalidad de los tribunales, ya sea en el formato europeo o norteamericano. Una forma es el jurado constitucional de ciudadanos, el Graffi Paranomon, redescubierto en forma relativamente reciente por algunos historiadores. Yo lo había trabajado como experimento mental, de modo que por mi ignorancia, digamos, de la historia de la antigua Grecia, al principio no había advertido que este modelo existía, había existido, de modo que mi imaginación ahí simplemente evocó algo que ya había ocurrido durante prácticamente 100 años en la antigua Grecia. Y el otro modelo, que nunca fue implementado, pero sí proyectado, es el proyecto de CIES, de un jurado aristocrático compuesto por ex legisladores que cumple las veces de tribunal constitucional, pero que no tiene las características de jueces. Y analizo entonces diferentes aspectos que tienen que ver con alternativas institucionales para dar respuestas a las quejas de los ciudadanos por las violaciones de sus derechos, digamos, algo así como un servicio de atención al cliente que puede tener diferentes vertientes o diferentes formas. En la última parte, que es la más abstracta, es la teoría general del derecho. Bueno, trabajo ahí una idea que es muy antigua también, la idea que se inicia con Bentham. Yo sugiero que en realidad es anterior a Bentham. Está introducida pioneramente por David Hume en un tratado de la naturaleza humana, la idea de que hay una ficcionalidad o un elemento de mistificación en las reglas sociales, en las convenciones sociales. En Bentham es claro, porque claro tiene su obra sobre las ficciones, pero de una u otra manera los filósofos del derecho a lo largo del tiempo han dado con esta idea. Hans Kelsen en algún momento dice que la norma fundamental es una ficción y cita a Weichinger, la filosofía del como sí, aunque no es una línea que explore totalmente, ¿no? La menciona por ahí, pero no forma parte del núcleo de sus trabajos teóricos. También Hart mismo habla de la desmistificación. Obviamente los realistas jurídicos, es todo un intento de desmistificación del derecho. Y en un momento en el cual el ficcionalismo se había empezado a poner de moda en otras áreas de la filosofía, no había nada sobre teoría del derecho ficcionalismo con este nombre. Entonces un poco hago un primer intento de tratar de pensar qué sería el ficcionalismo jurídico. Es decir, encontrar una versión en la filosofía del derecho del ficcionalismo en otras áreas de la filosofía. Un modelo que tomo en cuenta es la teoría del error de Macchi, que es una teoría ficcionalista, considero ficcionalista para entender la filosofía moral. La idea de Macchi es muy intuitiva, es la idea de que uno tiene teología y uno puede comprobar que existe la teología sin necesidad de uno mismo comprometerse con la existencia de Dios. Hay un discurso teológico, hay un discurso sobre Dios, y aun si Dios no existiera, esto suena a Grocio, Grocio tiene una famosa frase, ¿no? Aun si Dios no existiera, ¿no? Aun si Dios no existiera, podría decir Macchi, evocando a Grocio, tiene sentido entender lo que dicen los teólogos como haciendo referencia a Dios. Bueno, y Kelsen podría decir, aun si no hubiera validez moral objetiva, entre paréntesis, dado que soy relativista, tiene sentido comprobar que los científicos del derecho hacen referencia a una
validez jurídica objetiva como validez moral, y entonces eso es la norma fundamental, presuponer que hay eso, ¿no? Entonces, en realidad la idea es muy intuitiva, pero lo que hago es tratar de analizar esta noción de ficcionalismo jurídico-normatividad. Y el último trabajo es sobre RAS, es un trabajo que recomiendo para solamente interesados, muy interesados en filosofía del derecho abstracta, porque no es súper divertido, debo decir, ¿no? En general, digamos, cuando uno se mete en el laberinto raciano, en algún momento, digamos, pierde la paciencia. Y habitualmente porque el laberinto es de carácter tautológico, de modo que no hay forma de encontrar un error o un defecto en RAS, ¿no? RAS siempre tiene razón porque todas sus construcciones son enormes tautologías muy complicadas, solamente que uno se da cuenta de que son tautológicas luego de pasarse algunos meses o años analizando el tema desde dentro. De modo que quizás ustedes tengan la misma sensación cuando lean este trabajo. Lo que hago es analizar esta cuestión de si para RAS las obligaciones jurídicas son obligaciones morales o son obligaciones pretendidamente morales o, digamos, aspiracionalmente morales, ¿no? Y me inclino por esta segunda opción. Hay otros colegas de Argentina que piensan diferente, y la realidad es que los textos de RAS ofrecen, digamos, apoyo textual para todas las interpretaciones posibles, lo cual hace la cosa más complicada. Creo que no es del todo claro. Pero en última instancia lo que hago es hacer un giro pragmático. En lugar de pensar que la implicación de obligaciones morales es una implicación semántica, lo que digo es que hay una presuposición pragmática. Y aquí es un poquito más alexiano, ¿no? Aunque lo de Alexis es un poco diferente, pero Alexis también lo piensa más en forma pragmática. Bueno, este es el menú de los 7 ensayos, muy abuelo, así, somero, muy rápidamente. Y ahora voy a decir un poco más, también someramente, pero un poco menos, sobre el tema de la causalidad, el ensayo sobre causalidad, imaginando que es el que les podría interesar más. Bueno, vamos a ver si sale bien esto de abrir. Aparentemente está todo bien. Vamos a poner la pantallita acá. Bueno, aparentemente se ve todo muy bien, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de este análisis o el problema que tenía en mente? Ustedes saben que hay dos modelos básicos para analizar el problema de la causalidad. Un modelo es el modelo nomológico o de generalizaciones o leyes causales, en donde las causas o condiciones causales son condiciones suficientes según una ley universal de uno o más resultados. Este es un modelo que obviamente tiene inspiración humeana y aparece mucho en la filosofía de la ciencia, en los modelos hempelianos de explicación científica, etc. Pero este modelo tiene algunos problemas cuando uno lo aplica al derecho y a la moral. Y el otro modelo, que es un modelo también muy popular, muy exitoso en ciencia jurídica, es el modelo de la conditio sine qua non, o de la dependencia contrafáctica, en donde una condición causal es una condición en ausencia de la cual el evento que uno califica como resultado no se habría producido. Bueno, estos dos enfoques básicos, cada uno de ellos tiene diferentes problemas. De alguna forma, los autores trataron de hacer algún tipo de fusión entre ambos, ¿no? De modo que siempre creo que había una sensación de que uno puede tomar un poquito de cada uno y tratar de solucionar el problema. Un modelo bastante exitoso, muy popular, es el modelo de Mackie, que Mackie llamó Inus, que en realidad está inspirado en Hart y Honoré, y que Richard Wright, este jurista que les mencioné antes, llama NES, la idea de un elemento necesario pero no suficiente, de una condición suficiente. Entonces, como vemos ahí, la idea de la conditio sine qua non está metida, solamente que
relativizada al concepto de condición suficiente. Es decir, una condición causal es un elemento necesario, ahí aparece la idea de necesidad, dentro de un conjunto de condiciones que en conjunto es una condición suficiente de un cierto resultado. Este enfoque, el enfoque INUS o el enfoque NES, como lo queramos llamar, son siglas diferentes pero hacen alusión a lo mismo, tiene una serie de problemas que se han ido señalando en la literatura, lo cual no significa que uno no pueda dar respuestas, ¿no?, desde el enfoque NES o INUS, pero las respuestas requieren ciertas maniobras ad hoc, ¿no? Cada una de ellas hay que modificar, ajustar un poco, ¿no? Es como una máquina que de pronto no funciona muy bien en ciertos climas, ¿no?, y hay que hacer retoques y ajustes. Entonces, en algún momento uno piensa en la alternativa, que es dejemos la máquina y tratemos de ensayar otra, hagamos otra ingeniería, y un poco es la idea que se me ocurrió, la idea de hacer una ingeniería conceptual diferente y proponer este enfoque que se llama Minimal Maximal Free Set Analysis, donde trabajo con tres conjuntos, un conjunto de condiciones causales, un conjunto de consecuencias, entre las cuales está el resultado o los resultados, y un tercer conjunto, que es el conjunto de las generalizaciones causales. No digo leyes naturales, pero podrían ser leyes naturales. En algunos casos las llamo generalizaciones porque se trata de relaciones constantes en las sociedades, ¿no?, generalizaciones de carácter social. No tenemos leyes naturales, pero sí generalizaciones que se dan en la vida social y que son bastante confiables. Y entonces el análisis trata de manejar estos tres conjuntos, tratando de ser mínimo en el primer conjunto de condiciones causales, tratando de reducir el input lo máximo que se pueda, de minimizar el input, y respecto del conjunto de efectos o consecuencias, tratando de maximizar, tratando de que la cobertura explicativa sea lo máximo que se pueda. Aquí la idea de minimal maximal no tiene nada que ver con roles ni con digamos, decisiones en condiciones de incertidumbre ni nada por el estilo. Es una noción simplemente de la teoría de conjuntos, conjuntística. Bueno, entonces les presento el panorama. No podemos entrar en cada uno de los detalles a fondo, pero al menos para que tengan una idea y les pueda servir, si les interesa leer el capítulo, lo puedan leer con más facilidad. Es como una introducción. Bueno, la idea básica, como les digo, es tomar un conjunto mínimo de proposiciones C, que serían las condiciones causales, que maximalmente satisfaga el conjunto G. El conjunto G es el conjunto de generalizaciones. Cuando se produce esta satisfacción maximal, cuando las condiciones y el conjunto de generalizaciones me permite tener el mayor tercer conjunto posible de explicación de consecuencias o resultados en la historia causal. O sea, tratar de tener la mayor cobertura posible. De modo que el primer conjunto de condiciones causales más el conjunto de generalizaciones me mapee, me explique, me cubra toda la historia causal a partir de la condición causal que me interesa, de la cual estoy pensando si es una causa o no. Como vamos a ver, es muy intuitiva la idea. Cuando la aplicamos va a ser muy intuitiva, y de hecho yo creo que es tan intuitiva porque es la forma en la que los abogados pensamos sobre temas causales cuando analizamos las pruebas. Es decir, yo creo, aunque no lo digo en el trabajo, pero creo que la intuición es cuál es la noción de causalidad más adecuada para los problemas probatorios. En los juicios, sobre todo civiles, pero también en los juicios penales, hay una serie de pruebas y finalmente se concluye, hay una conclusión causal, y creo que el MMTS es la noción intuitiva adecuada para formalizar o formular nuestras intuiciones probatorias en materia causal. Por ejemplo, las que hacen los peritos en las pericias. De modo que no los va a sorprender lo que les voy a decir. Al contrario, debería ser intuitivo y natural, y si lo es, sería
una virtud del análisis, no un problema del análisis. O sea, acá la creatividad, la extrema creatividad no es una virtud, me parece, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que si el conjunto primero de condiciones causales satisface la condición de satisfacción maximal del conjunto de generalizaciones causales, el primer conjunto junto con G, los dos juntos, van a implicar el conjunto maximal de proposiciones empíricas E, que son las consecuencias. Verdaderas, obviamente. De modo que todo me va a quedar explicado en el sentido de que pertenece al conjunto E. O casi todo, o lo máximo que se pueda. En última instancia habrá un análisis comparativo. Un poco más formalmente, entonces, tenemos un evento. Distingo entre eventos y hechos, pero no me voy a meter en eso porque son cuestiones metafísicas que no hacen mucho a la cosa. Un evento E1 causa un evento E2 y se dan tres condiciones. El evento E1 tiene que ser un miembro del conjunto C, este primer conjunto que habíamos diseñado. El evento E2 tiene que ser un miembro del conjunto E, que es el tercer conjunto, el de consecuencias o resultados. El primer conjunto C junto con el conjunto G de generalizaciones tiene que implicar el conjunto E que incluye al conjunto E. Y además no hay ninguna parte de C que junto con G implique E. Es decir que he minimizado el primer conjunto, pero no hay uno que sea todavía menor. Y esto hay que ponerlo para eliminar del conjunto algunas condiciones espurias de carácter lógico. Hay ejemplos poco, digamos, muy lindos, pero que no sé si jurídicamente nos van a parecer muy importantes, en donde metemos la disyunción, le agregamos la regla de adición y entonces inventamos condiciones que son necesarias para la implicación del tercer conjunto, pero que no tienen ningún sentido, como por ejemplo que César cruzó el Rubicón. Aparecen condiciones causales espurias, que son ridículas. Entonces, la tercera condición es para eliminar eso. Entonces, lo que digo es que los ejemplos en los cuales el enfoque inus ones tiene que hacer ajustes para explicar estos ejemplos, estos casos, el MMTS lo explica con mayor simplicidad y elegancia. Esta es un poco la idea. Entonces, analizo algunos de estos ejemplos. Seleccioné, no todos porque si no era imposible por razones de tiempo, pero hay dos que son bastante conocidos, que son los de interrupción, que Diego mencionó, o de preemption, que los autores a veces distinguen entre la preemption temprana, la interrupción temprana, o la interrupción tardía. Entonces acá le puse el título de la película, una película en donde todo termina mal, Final Destination, Destino Final en castellano, que me pareció que tenían esta idea, ¿no?, de que las cosas terminan mal. De una u otra forma, la persona está condenada, muere de una u otra forma. Este es un ejemplo muy conocido, muy popular. El viajero que va al desierto con una cantimplora de agua, un enemigo le pone veneno en la cantimplora, pero antes de que el viajero se tome el agua de la cantimplora, hay otra persona que le roba la cantimplora. De todas formas, el viajero muere de sed. Entonces, su destino está sellado. Bueno, en este caso, la interrupción es temprana porque ni siquiera se tomó el veneno, o sea, pero están las condiciones en algún punto, solamente que se interrumpió todo el proceso causal antes. Entonces, claro, lo que hay que decir es que el veneno no fue la causa de la muerte, sino que la causa fue que se deshidrató. Esto es lo obvio. El tema es cómo decirlo. Bueno, y lo decimos sencillamente aquí porque tenemos que tener la satisfacción maximal del conjunto G a través del conjunto C, que me cubra todas las consecuencias empíricas, y hay obviamente consecuencias empíricas que no están cubiertas por un conjunto que incluya al veneno, y que sí están incluidas por un conjunto que incluye la deshidratación y la falta de agua, ¿no?
consecuencias como por ejemplo que si hacemos la autopsia no hay rastro del cadáver. Es bastante obvio. Entonces, por más que yo tenga un conjunto de condiciones, el INUS, con un elemento necesario de una condición que es suficiente, sí, pero en esta historia causal no encaja. El MMTS lo soluciona bastante fácil por el hecho de que, bueno, hay cosas que no se explican. ¿Qué es lo que haría un perito? Diría, bueno, acá no hay veneno, entonces el veneno no fue la causa. No sería nada más que eso. Vamos a ver el otro caso, el de la interrupción tardía, que es un poquito diferente, no muy diferente. Acá el personaje, ahora tiene nombre, se llama Carlos, se tomó el veneno, no en el desierto, ¿no? Ya el desierto cambió de escenario. El veneno tardaría 15 minutos en producir la muerte de Carlos, pero un poquito antes viene uno y lo mata. Le pega un tiro y lo mata el tiro. Entonces, tenemos no solamente la condición INUS, que es el veneno y el tomarse el veneno, sino que además se lo tomó el veneno. De modo que se instanció la condición INUS. Entonces, ¿cómo hacemos para decir no, pero el veneno no fue la causa? Si tenemos condición INUS, también tenemos la otra condición INUS, pero hay una que tenemos que elegir. La que tenemos que elegir es la del tiro, obviamente la del tiro. Bueno, acá de vuelta hay consecuencias empíricas que tienen que ver con la historia causal, lo que ocurre, el efecto de la bala cuando penetra en el cuerpo, el destrozo que hace la bala, todo esto no resulta explicado por una condición que incluya el veneno. El tiempo, el horario de la muerte, no va a ser en los 15 minutos, va a ser inmediatamente después del balazo. Hay toda una serie de consecuencias que son diferentes. De modo que el MMTS lo explica con mayor claridad. En realidad el MMTS es una forma, me parece, sistemática de explicar un INUS ajustado y ajustado y ajustado para dar cuenta de todos estos problemas, todos estos casos, ¿no? El MMTS en realidad es como un prototipo, una versión, me parece, superadora del INUS. Cosa que a Richard no le gustaba demasiado porque él está muy comprometido profesionalmente con el INUS. Entonces, cuando se dio cuenta de que esto podía implicar reemplazar, digamos, un teléfono celular por otro, un enfoque causal por el otro, decidió que tenía su compromiso con el INUS, parece muy bien, compromiso teórico, y entonces yo dije, bueno, voy a proponer el MMTS, y acá lo tenemos. Otro ejemplo, otro de los casos es el de causación alternativa. Yo acá doy un ejemplo, este se me ocurrió a mí, algunos ejemplos los tomo de la literatura, otros son el resultado de mi invención literaria. Así que los que no les guste seguramente son los míos, los que yo inventé. Este lo inventé yo, hay 10 amigos de Dandy, que es el despedida de solteros, que están locos por la novia de Dandy. Están locos en varios sentidos, ¿no? Por un lado, están locos porque quisieran casarse con la novia, pero por otro lado están locos en que son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, pero cada uno de ellos pone un veneno en la copa del vino de Dandy. Con 6 gotas alcanza para matarlo, pero Dandy se toma las 10, se toma el vino y lo muere. Bueno, los penalistas les van a decir si hay concurso, no hay concurso, se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo y cosas por el estilo. Yo acá no estoy suponiendo nada de eso, pienso que no me importa si están de acuerdo o no, y más bien, para simplificar, presupongo que no se pusieron de acuerdo. Lo que me interesa saber es qué es lo que causó la muerte de Dandy. Ahora resulta que por condición INUS hay 6 gotas, que es la condición suficiente para matar a Dandy. Entonces, cuando hacemos el coeficiente binomial, me tomé el trabajo de hacerlo con la ayuda de un matemático, me da 210 conjuntos INUS. Entonces, hay 210 causas posibles de la muerte de Dandy, y lo que parece es que es arbitrario seleccionar cualquiera de todas ellas, ¿no? Entonces, lo que a mí me parecía intuitivo, en realidad lo que quería y lo que el MMTS da, es que las 10 gotas lo mataron. Es decir, que el conjunto incluye las 10 gotas y solamente el conjunto C
que incluye las 10 gotas, satisface maximalmente el conjunto G de generalizaciones, de tal forma de cubrir maximalmente las consecuencias empíricas a partir del momento en que Dandy se toma la copa de vino. La forma de las convulsiones, la intensidad, quizás la velocidad, más rápido, unos segundos antes que con 10 gotas que con 6, la cantidad de residuos de veneno que se encuentran en el cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero decir, me parece intuitivo, ustedes dirán si no, es que son las 10 gotas las que causan la muerte de Dandy y no 6. Si fueran 6, uno tendría el problema de saber cuál es 6 y quedarían 4 amigos, de alguna forma exculpados como personas que no tienen responsabilidad causal, más allá de analizar su intencionalidad o lo que sea. Y lo que me parece intuitivo es que los 10 son homicidas, ¿no? Los 10 han matado a Dandy. Y recordemos que esta es una noción de causalidad para problemas jurídicos y morales. O sea que en el fondo tengo intuiciones normativas. No es que es totalmente aséptico, porque no es un enfoque de la causalidad que le voy a proponer a un físico o a un químico. Se lo propongo a los abogados, civilistas y penalistas. Bueno, hay otros problemas que tienen que ver con las omisiones. Hay diferentes tipos de omisiones. Las omisiones que me importan acá son las no evitadoras, las non-preventive. Son omisiones que no impiden un resultado y que dejan que ocurra el resultado. Porque puede haber omisiones que tienen una naturaleza diferente, ¿no es cierto? Que toco en el trabajo. Por ejemplo, una enfermera que no le da la medicación antialérgica a alguien que tiene una reacción anafiláctica, lo podría haber hecho, entonces el paciente muere, la enfermera no evitó que muera. El capitán encuentra a un sobreviviente y no lo rescata. Podría haberlo hecho también, entonces deja que muere. Son omisiones muy obvias de no evitación. Entonces acá el problema es cómo interpretar estas omisiones en el marco del MMTS. Entonces lo que yo digo es lo siguiente: el MMTS lo necesito, pero en realidad el enfoque que propongo es un enfoque híbrido, porque incluye una noción de participación o involucramiento de actores o sujetos, agentes en el sentido filosófico, en procesos causales. Y estos condicionamientos no son condiciones MMTS, condiciones causales MMTS. Entonces lo que digo es, estas omisiones no evitadoras no son condiciones causales, en el mismo sentido, pero de alguna forma lo que hacen, en este caso la enfermera y el capitán del barco, es dejar que un proceso causal continúe de acuerdo con el marco MMTS. Entonces, la noción de dependencia contrafáctica, ¿qué significa? Que si la enfermera le hubiese dado el suero, entonces una de las condiciones negativas MMTS causales para que se produzca la muerte del paciente no habría ocurrido, porque tendría el suero. Entonces la omisión no forma parte de la condición causal, pero la omisión lo que hace es permitir que una condición causal negativa esté presente. Entonces es un poco contraintuitivo, porque la omisión en sí misma es negativa. La omisión es que la enfermera no hace algo. Eso que la enfermera no hace es permitir que exista una condición negativa. Es un no con un no. Es el no de que esté la condición negativa. Y de esta forma permite que el proceso causal continúe, es decir, que el paciente muera por la reacción anafiláctica. ¿Cuál es la condición causal negativa que tiene que estar presente para que el paciente muere? Que no tenga el suero, que no tenga ningún medicamento o sustancia que bloquee la reacción. O sea, que eso no esté presente. Esa condición negativa es una condición MMTS porque la necesito junto con la condición G para poder explicar todas las consecuencias maximalmente que voy a tener que explicar. Como por ejemplo que no tenía la medicación, la más obvia. Pero esa condición negativa podría haber estado falsificada por un acto de la enfermera que no se produjo. Entonces, eso que no hizo la enfermera permitió que una condición negativa
esté presente. Entonces la omisión no es una condición causal negativa, como pensaba mi querido profesor Carlos Santiagoní, ¿no? Sino que, si tengo razón, es una forma de condicionamiento negativa de una condición causal negativa. Esta es la forma en que analizo las omisiones no evitadoras. Entonces, el enfoque necesariamente tiene que ser híbrido, pero nos damos cuenta de que la omisión tiene una estructura causal metafísica diferente de las condiciones causales MBTS que sí figuran en el proceso causal. Cuando la enfermera no actúa, hay un proceso causal. Ella no interviene en el proceso causal con sus acciones. Sus acciones no son parte del proceso causal, pero sus acciones podrían haber bloqueado el proceso causal. Al no hacerlo, permite que el proceso causal continúe. Obviamente, desde el punto de vista jurídico-moral, tiene su responsabilidad. Tiene su responsabilidad porque omitió cumplir un deber que tiene que cumplir. La enfermera ahí tiene una posición de garante, como dirían los penalistas. Tiene un deber especial. Entonces, está claro que muchas personas tienen deberes especiales de actuar y cuando no los cumplen, realizan omisiones que son tan graves o pueden ser más graves que actos parecidos. Esto no lo discute nadie. Lo que quiero mostrar es que, en ausencia de todas estas consideraciones, quien con su conducta pone una condición causal tiene que dar una explicación que no tiene que dar si no la pone, excepto que haya consideraciones morales especiales. Esta es un poco la idea. Algunos ejemplos de omisiones son realmente enigmas difíciles de resolver y no hay acuerdo, digamos, en la doctrina, como dicen los juristas, ¿no? Uno es la sobredeterminación de omisiones. Digamos, los frenos defectuosos y no usados, ¿no? Es un caso bastante conocido. Una compañía, una persona que alquila autos, AMI, no hace arreglar los frenos del auto. Debería haber revisado o era obvio que no andaban bien. Aún así se lo alquila a Martín. Martín se lleva el auto con los frenos defectuosos. En la primera de esas salas de la compañía del estacionamiento cruza un peatón y en lugar de frenar está distraído hablando por teléfono, no frena y lo mata. Entonces tenemos dos omisiones: la omisión de no apretar el freno de Martín y la omisión de esta señora, Ami, de no haber arreglado los frenos. ¿Cuál es la causa? Bueno, recordemos que son omisiones evitadoras y aquí necesitamos esta noción de involucramiento de un actor o de un sujeto, en el sentido de permitir que un proceso causal continúe. La solución que doy en el trabajo, que puede ser más controvertida que otras que ofrezco en el mismo trabajo, es que es la disyunción de omisiones la que permite que el proceso causal continúe. Que cada una de estas omisiones de estas dos personas son partes de la disyunción que permite que tengamos el proceso causal y que por esta razón los actores que intervienen en la disyunción tienen responsabilidad. ¿Qué es lo que quiero lograr? Lo que quiero lograr es que los dos sean responsables, el conductor y la compañía, y no que el conductor se pueda exonerar diciendo, aun cuando yo hubiera apretado los frenos, no habrían funcionado porque Emi tiene la culpa. Pasarle, digamos, la culpa, toda la culpa, al primero. Otros autores quieren hacer eso, dicen que la primera omisión interrumpe la culpa de la omisión del segundo. Pero recordemos que la noción de interrupción tiene que ver con un proceso causal, y acá el proceso causal es independiente de las omisiones, porque lo que ocurre es que en todo caso apretar el acelerador, poner en marcha el vehículo, lo que hace Martín antes de esa instancia es lo que pone en funcionamiento el proceso causal. El vehículo que pone la AMI, es decir, las omisiones lo que hacen es que permiten que
continúe el proceso causal. Claro que si uno inicia un proceso causal de poner un auto en movimiento, tiene deberes positivos, uno de los cuales es apretar los frenos si hay un peatón cruzando. Entonces no lo ha cumplido, obviamente. Y esto lo trato con el lado de del involucramiento del actor agencial, permitiendo que un proceso causal continúe. Algunos otros casos son parecidos a los de las omisiones evitadoras, pero tienen una vuelta más, una vuelta de tuerca adicional que se llaman doble interrupción, en donde la persona, un agente, un actor, lo que hace es actuar, pero al actuar remueve un obstáculo que hubiera bloqueado o interrumpido el proceso causal. Hay muchos ejemplos, ¿no? De usos, en fin, hay toda una serie de... Acá el que pongo es de una película argentina basada en una novela de estos maridos suicidas. 3 maridos que están en una comunidad llevando un nivel de vida muy alto que no pueden mantener, entran en bancarrota, entonces deciden cometer suicidio para que sus esposas y sus familias puedan cobrar los seguros de vida cuando ya creen que no hay ninguna solución. Bueno, lo que hacen es apagar el disyuntor. No sé cómo se dirá en España, supongo que igual el disyuntor, lo que corta, digamos, evita que haya cortocircuitos. Se meten en la piscina, en la pileta, y tiran un equipo eléctrico, o sea, llevan corriente eléctrica al agua. La corriente eléctrica es lo que gatilla, inicia todo el proceso causal. La condición esta de haber apagado el disyuntor es algo que ellos hicieron, pero esa parte, lo que ellos hicieron, eso no es una condición causal MBTS, pero simplemente permite que una condición causal MBTS, que es que la corriente eléctrica se mueva a lo largo del agua, no quede bloqueada por el disyuntor. Entonces el apagado del disyuntor es en realidad esta doble evitación, es remover un obstáculo. En este caso la remoción es un acto positivo. Pero este acto positivo no es una condición MMTS, sino que es un facilitar que el proceso causal MMTS ocurra. Entonces lo que digo es que los actos positivos de doble evitación también hay que tratarlos bajo esta noción de involucramiento de un agente a través de distintas formas en las cuales una persona, por acción o por omisión, permite o deja que un proceso causal que se ha iniciado de otra forma, tal vez por actos de los mismos agentes, o no, esto no importa, continúe y lleve al resultado final, que en este caso es la muerte de ellos, ¿no? Que es lo que quieren morir y de una forma que no sea del todo clara, ¿no? Para que las compañías de seguro no se nieguen a pagar las indemnizaciones. Bueno, no sé si esto habrá aclarado mucho, no pude tratar todo el ensayo a fondo, pero creo que los puntos centrales están, y básicamente para ponerlo, digamos, como dicen los americanos, in a nutshell, ¿no? Para hacer un super resumen, la idea es usar una noción de causalidad nomológica a través del enfoque MMTS que tienen los 3 conjuntos, y tratar toda otra serie de conductas que se relacionan con procesos causales a través de esta noción de involucramiento de un agente, en donde sus actos o sus omisiones no forman parte del proceso causal, pero de alguna forma permiten o dejan que un proceso causal continúe y obviamente por eso mismo pueden generar responsabilidad moral y jurídica. El enfoque es híbrido, entonces, o mixto, tienen las dos cosas, y lo hace en forma reconocida. Y me parece que no habría otra forma, porque es un error pensar que una omisión sea una condición, una omisión no evitadora, de estas que estoy tratando acá, sea una condición causal en una generalización nomológica, que es algo que muchos autores dan por sentado, lo toman como si fuera obvio. Creo que incluso Richard Wright lo toma así, lo toma de la misma forma.
Así que bueno, con todo gusto conversamos y hablamos y atiendo preguntas o trato de responder preguntas, si puedo. Muchas gracias. Muchas gracias.